Bueno amigos, lamentablemente han sucedido un par de interrupciones. Tuvimos que salir del aire por un momento. No sabemos si internet en este momento está saturada, porque en la primera audición también pasó, en la anterior, en la segunda no pasó, y en esta especial ya pasaron dos veces los cortes. No sé si empezar de nuevo diciendo que, como les comentaba, este programa especial, por la cantidad de hechos que se están precipitando en estos últimos días, por eso salimos en mediados de semana y no el viernes como está pactado con los amigos, a los cuales agradecemos que nos sigan por este medio y, si es posible, difundan el programa. Decíamos que lo hacemos en el 24º día del virreinato del señor Luis Alberto Alejandro Aparicio Lacalle Pou, y que más adelante en el programa vamos a explicar por qué lo de virrey, se va a entender claramente. Y queremos empezar con el tema. Tenemos varios temas para hoy: sindicalismo, la conferencia de ayer del señor virrey, el papel de la prensa en este momento en el país, pero vamos a empezar por la parte que habíamos combinado con Wilder, que, como decíamos, es un sindicalista de muchos años, militante sindical, y se va a referir a los últimos hechos desde el movimiento sindical en nuestro país. Así que nuevamente te paso la palabra, Wilder, a ver si ahora lo podemos hacer de corrido. Bien, parece que sí, que ahora estamos saliendo al aire. Sí, en la central del PIT-CNT, el secretario ejecutivo se reunió con la Intersocial y emitió un comunicado. En realidad era un comunicado que más o menos refleja lo que planteábamos el otro día, en cuanto a que hay aproximadamente 500.000 personas que tienen problemas para tener sus elementos sanitarios y su alimentación diaria asegurada. Hablábamos el otro día sobre que hay posibilidades económicas para que el gobierno lleve adelante esta tarea, con reservas que ya tiene. Exacto. Y el PIT-CNT está reclamando que eso se haga. Tal vez habría que sumarle, desde mi punto de vista, a lo que la Intersocial propone, la cuestión de que, aparte de la canasta alimentaria y la canasta para la higiene, habría que sumarle el hecho de que no puede ser que se le cobren las tarifas de agua, luz y telefonía en un periodo como este. El PIT-CNT debería reivindicar que no se cobren las tarifas en lo que tiene que ver mientras esté presente. Esto todavía no salió como una reivindicación. No, el PIT-CNT lo que propone es que no se cobre el aumento. El aumento. Cuando en realidad va a haber muchísimo problema para pagar las facturas aún al precio que estaban. Y como lo anterior, es probable que el PIT-CNT, a partir de su dirección, termine acatando o reivindicando esto como presionado por las bases, ¿no? Y presionado por la realidad y por la organización de base del propio PIT-CNT.
Puede ser que suceda. Te pregunto más bien, ¿no? Puede ser que suceda. En realidad hubo un movimiento de las bases, de los compañeros del Zunca, que logró revertir una situación que estaba acordada entre la Cámara Patronal y el gobierno. Cuando el gobierno se hizo a un costado, los compañeros trabajadores del Zunca se organizaron, pusieron la movilización en la calle y lograron revertir esa situación. Sobre este pequeño detalle, si me permitís un aporte, porque como esto es un programa de Facebook y uno ve comentarios en Facebook a lo largo del día de los amigos, es sencillamente gracioso como algunos critican el hecho de que el PICNT, ante una emergencia y una recomendación, un llamado del gobierno a que no haya aglomeraciones, hubiese sacado una marcha a la calle, en aire libre. Esa misma gente no se preocupa de que esos obreros viajaran todos los días en ómnibus amontonados y luego trabajaran todo el día en la construcción, muchas veces en el exterior, pero muchas veces en interior de construcciones, todos juntos. Eso no preocupaba a los críticos de la marcha sindical. Por ahí uno ve la postura burguesa o la postura de gente que no tiene la capacidad de pensar un poquito de empatía y simplemente sale alegremente a sumarse a una crítica como para llevarle la contra al movimiento sindical. Lo mismo que cuando se exige del trabajador la solidaridad, pero no quiero seguir hablando. No, está bien, pero es que uno no tiene más remedio que ir contrarrestando estas cosas, porque que los vayan a enseñar a los obreros, el Uruguay en particular, pero los obreros organizados del Uruguay en particular, pero del mundo en general, la cuestión solidaria. Nos acordamos cuando en el 2002, con la tremenda crisis del 2002, ¿quién organizó ollas populares en el país? ¿Quién trató de ir paliando la situación y satisfacer la necesidad más básica del pueblo, que es la alimentación? ¿Acaso fueron los señores de 3, 4 apellidos los que salieron a hacer ollas populares? ¿O se preocuparon porque les habían congelado las cuentas bancarias con la plata de sus ahorros que tenían ahí? En realidad, y esas son las cosas que hay que marcarlas día a día, porque muchas veces, y nosotros, por más que tengamos crítica a una dirección sindical, porque nos parece que está dejando a desear delante de los reclamos básicos de los trabajadores, tenemos que remarcar lo que son los obreros, los trabajadores, y su accionar día a día y su solidaridad, su capacidad de empatía ante los problemas sociales. Adelante. Carlitos, es así, y en el 2001-2002 fueron los trabajadores que organizaron las ollas populares. Por supuesto. En el caso de Rivera, fue el compañero Enrique el Massa, nuestro querido compañero, sí. Que junto con un montón de compañeros allí en el cerro, se fueron a pie hasta el corralón, y hasta que no les dieron los comestibles para la subsistencia, no se fueron del corralón. Después, como la situación era muy crítica, terminamos conformando la Unión de Trabajadores Desocupados, que durante un montón de años estuvo funcionando, tratando de dar el alimento diario a las necesidades. En el caso de 2 o 3 barrios, tuvimos ollas en Barrio Soña, en Mandubí y en el Cerro del Marco. El saludo al compañero Enrique Castillo, nuestro Massa, y que de repente un día de estos los podemos invitar a que... ¿Y por qué no? Si está de acuerdo. Tiene aportes, puede tener muchos aportes para hacer para estas cuestiones
que tiene que ver con la sensibilidad y la solidaridad. Enrique no dejó de ser, sigue siendo una persona muy solidaria allí en su barrio. Capaz que sí que sea conveniente. Pero siguiendo con la cuestión de los planteamientos de la intersocial, también una de las cosas que queda fuera es la cuestión de los alquileres. También se debería de pedir una moratoria mientras esté presente el coronavirus de el no pago de alquileres que sea subvencionado por el Estado. Ahora, lo que se dice es que el Estado no puede hacerse cargo de todas estas cosas. Y acá vamos a entrar a jugar con la entrevista de ayer, Carlito. Sí. Porque el presidente ayer dijo de que él ayer no estaba para hacer política. ¿Cómo es posible que un presidente de un país diga que no hace política? El solo hecho de ser un gobernante está haciendo política. Pero aterricémoslo más. O sea, en tu casa, en mi casa, en la casa de cualquiera, hay una gobernanza. Alguien gobierna, alguien distribuye las economías para que eso funcione. Eso, queridos internautas, eso es gobierno. Es una forma de gobernar a nivel domiciliario. Ahora, ¿por qué el presidente y esto se charla eso? Con la familia, esto se discute con la familia, esto es fruto de una política familiar. De una política familiar. Ahora, ¿por qué dice eso? Es que esta casta de políticos piensan que los únicos que pueden hacer política son ellos, que son los únicos capacitados en el globo terráqueo para hacer política. Y eso no es así. Él, como gobernante, está haciendo política. Lo que debería de haber diferenciado es que dentro de la política que está haciendo está compenetrado con el caso en sí, pero los traiciona a su clase. Los traiciona a su clase al expresarse de esa manera. Y tenemos más cosas para decir de lo que se traiciona. Pero antes de ir directamente a la entrevista, el PIT-CNT dice que uno de cada 4 habitantes de este país está con problemas económicos. El hecho de que uno de cada 4 esté con... Yo no quiero dejar pasar esto, o sea, el hecho de que uno de cada 4 esté con problemas para llevar adelante su vida, no es un problema de este gobierno. De estos 24 días. Exactamente, esto se viene arrastrando de mucho antes. La vieja discusión de los 20.000 pesistas, de las personas que ganan 20.000 pesos adentro del PIT-CNT. Eso no lo quiero dejar que quede como que soy tonto o somos tontos y no nos damos cuenta de eso. Y una cosa que quiero aclarar, Carlitos, es porque realmente en este ir y venir uno se encuentra con la gente y habla y ellos se expresan y dicen, sí, ustedes lo que proponen es que salga el ejército en el caso de que el gobierno acepte la cuestión de hacer la distribución de las canastas alimenticias y las canastas sanitarias, que salga el ejército. No, nosotros no proponemos que salga el ejército. Dentro del movimiento sindical, dentro de los trabajadores ocupados y desocupados, hay una masa enorme dispuesta a llevar esa tarea adelante. Solo necesitamos la infraestructura para ello. Necesitamos los camiones, necesitamos las cocinas para cocinar, necesitamos todo eso. Que el ejército se quede guardado si quiere. Es más, tenemos mayor sensibilidad hacia la población en el caso de que lo tuviéramos que hacer nosotros. Ahora, es obvio que no nos van a dejar hacer eso. Eso significaría una autosuficiencia de parte de los trabajadores
y sería una cuestión muy jodida para ellos que lleváramos adelante una tarea a nivel nacional, los trabajadores, sin que ellos fueran la gobernanza de esa situación. El mayor miedo que tiene la burguesía, el mayor miedo, siempre fue, históricamente, la organización de los trabajadores. Todos los golpes de Estado. O sea, el problema de la burguesía no son ni siquiera los partidos de izquierda. Pueden competir libremente dentro de un régimen democrático. Lo que más teme la burguesía es lo que los puede sacar sus privilegios a través de la toma de conciencia y a través de la decisión de tomar las riendas del país que cargan sobre sus hombros, de la sociedad que cargan sobre sus hombros. Es aquella, haciendo un chiste, la vieja frase que dice que si el elefante supiera la fuerza que tiene, sería el dueño del circo. Es más o menos eso, así trayéndolo a una expresión bien popular y conocida por todos. Y ellos saben que es así. Entonces su gran miedo no son ni siquiera los partidos políticos de izquierda, que como hemos visto se terminan, la mayoría de las veces, siendo dirigidos por personas que están más interesadas en hacer parte de la clase política, rindiendo examen para llegar a ser parte de esos regímenes parlamentarios, multipartidarios, que en definitiva se dedican en forma legal a mantener el sistema tal como está. Ya nos referimos varias veces sobre eso, pero podemos pasar o tenés algo más de quisiera sumar algo a eso que decís. O sea, fíjense ustedes de que se armó a través de una propuesta de un WhatsApp, un hashtag, o no me acuerdo cómo se llama, el hecho de hacer se pusieron números de cuentas bancarias para que existieran donaciones para este gasto que está haciendo el Estado, que quiero que aclaremos, no es un gasto, es una inversión que se hace en el país, porque estamos mal acostumbrados a que nos digan están gastando plata en la gente, en los pobres. No, es una inversión. La pregunta es preguntarles de dónde sale la plata que se le da a los pobres. Sale de los grandes empresarios. Sí, ahora, seguramente sí. Una cosa, si están las reservas, porque incluso hay referentes de izquierda que han estado de acuerdo con eso, que han hecho otras propuestas, que aquellos que ganan salarios elevados que empiecen por encima de 100.000 pesos. Por encima de 100.000 pesos, que hagan aportes solidarios. Pero todo bien. Ahora, mientras se hacen las colectas, como está el dinero ahí, utilicemos ese dinero para sortear esta pandemia. Y después que hagan todas, yo no creo que vos tengas ningún problema en que hagan las colectas que se les ocurran después. No, es que no son la cuestión es que ahora no podemos esperar a ver cuánto se recolecta para ver qué es lo que hacemos. Claro. Y antes de irnos, de volver de vuelta a la entrevista de ayer, ¿no? Hay una propuesta de Cabildo Abierto que propone el hecho de que aquellos que ganen más de 100.000 pesos durante el periodo y que sean funcionarios del Estado durante el periodo que dure esta pandemia, que no deberían de ganar más de 100.000 pesos. Y salió un amplio abanico. Es una propuesta de Cabildo Abierto. Salió un amplio abanico a decir que era demagógico. Yo quiero aclarar dos conceptos acá.
¿tá? No es demagogia. Lo que propone Cabildo Abierto no es demagogia. Es más, ellos no han cobrado ni tan siquiera un salario como parlamentarios con este nuevo gobierno. Eso no es demagogia. Lo demagógico de Cabildo Abierto y de todo el espectro político es que sea solo mientras dura la pandemia. O sea, esto debería de ser exactamente siempre. La realidad tendría que ser otra. Ningún legislador debería de ganar más que lo que gana un maestro, un profesor, una enfermera o algo que se nos pueda ocurrir a todos, ¿verdad? Me acuerdo que en la crisis, en el conflicto que tuvimos en la educación, un compañero de FENAPES había propuesto hacer una juntada de firmas para un referéndum en el que los legisladores no podían ganar más allá de lo que gana un maestro. Hoy lo hablábamos contigo, también puede ser de lo que gana un empleado de la construcción, de lo que gana un electricista en tu caso o en el mío, pero que haya una referencia, porque si no hay un problema, generamos una clase política que escapa a las peripecias que vive la gente común y corriente y normal. O sea, ¿qué le podemos pedir a un legislador que supera los 200.000 pesos que sepa lo que es vivir con 20.000 pesos? O que arriesgue su cargo. O que arriesgue su cargo ante una situación de esa. O sea, están escapados de la realidad. Es más, hubieron parlamentarios que dijeron, el día que eso se vote, yo me voy a mi casa a trabajar de mi profesión. Fantástico. Pero me pareció fantástico. No se fue, es legislador nuevamente. Porque mientras gane el salario que gana, con los privilegios que tienen, eso va a seguir siendo así. Pero en realidad, el planteamiento de hoy no es demagógico. Lo demagógico para Cabildo Abierto y para todo el espectro político es que sigan ganando los salarios que ganan, escapados realmente de la realidad, de las necesidades de los uruguayos que ganan 20.000 pesos. Perfecto. Es así nomás. Pero de ahí surge la clase política, ¿no? De ahí. Es más una maniobra del sistema para tener cómplices, para que se perpetúe el sistema tal cual está. Y ahí, como vos decías, involucra a toda la clase política, a todo el espectro, por más discursos inflamados que hagan, o que digan, o que aporten esa plata algunos por decisión personal, que la donen en parte o que hagan ese tipo de cosas, el concepto sigue igual. O sea, la plata la están ganando ellos. Lo que hagan con esa plata es un problema personal de cada uno o de su conciencia, pero no cambian el sistema. El sistema sigue. Pero vayamos por fin a la conferencia de prensa de ayer y me quiero centrar en eso, no que la gente no lo tenga todo claro. Hoy yo me pasé todo el día viendo comentarios brillantes de la gente con respecto a lo de ayer. Por eso no voy a repetir lo que la gente en general ya lo tiene claro, pero quiero empezar por lo gestual. No soy un especialista, pero cualquiera se puede dar cuenta de la actitud de este muchacho, que ya tiene casi 50 años, se recibió de abogado en un colegio privado, en una facultad privada, nunca ejerció, nunca trabajó en su vida. Después la mamá le dejó el cargo en el Parlamento, siguió como parlamentario en 1999 y hoy es presidente de la República. Y cuando dijo que no iba a hablar de política, esa parte a la cual te referías hoy, Wilder, de ahí sale la denominación que le dijo jocosamente de virrey, porque justamente él tiene esa mentalidad, como vos muy claramente lo dijiste, esa oligarquía rancia uruguaya, se comportan realmente, piensan como virreyes, su actitud es clarísima. Cuando el hombre llega a una conferencia de prensa
estirando el piquito, con su arrogancia habitual, rodeado de ministros, y todos se tienen que mantener calladitos la boca porque yo, el que me hago cargo, el rey, voy a hablar. Es más que natural en él que no quiera hacer política. Él ya fue electo el rey. Él es la calle segundo o Herrera el tercero por relación familiar, o a lo mejor, como es tan importante, quiere ser Luisito el primero y que se le recuerde así históricamente. Y se comportan como nobles. En realidad son virreyes porque están acá para hacerles los mandados al imperio. Y su preocupación actual no debe ser, Wilder, el tema del coronavirus en Uruguay. Su preocupación principal debe ser el no haber logrado ingresar en el Parlamento todavía su compromiso más grande, su compromiso con el de arriba, con el imperio, su compromiso con los monopolios internacionales, para entregar las comunicaciones uruguayas, para entregar la enseñanza uruguaya, para entregarle todo a su gobernante real. Ellos asumen la posición de virreyes en los países periféricos. Son siempre pro-imperialistas. Y el pueblo son sus súbditos. Y su preocupación con el pueblo es la que vimos ayer porque además este hombre, que viene de toda esa estirpe y ese abolengo, tiene un problema que no se puede corregir con los nombres, que son su total falta de capacidad. Por donde se lo mire, cuando entra a esas conferencias de prensa, entra con un guión. Está ante periodistas amigos, sin posibilidad de repregunta, y ese es otro tema que queremos abordar después. Y viene tranquilo. Antes de entrar ahí le deben decir: vamos Luisito, vos sos el que sabe, vos podés, y mirá, acá hablamos con tal periodista, el que te va a preguntar de canal tal, de tal canal, y ahí te van a tender alfombras. Y los temas que se van a tocar son este y aquello. Habla, memoriza esto, habla lo menos posible, porque si hablas mucho te podés. El guión es muy extenso para tu tremenda capacidad. Y esto quedó demostrado cuando simplemente, a pesar de las caras de preocupación que hacía, se manda una baboseada con una periodista en una situación de crisis que él quiere aparentar preocupado. Uno se pone a pensar: ¿será que la gente no se da cuenta en qué anda esa cabeza? Está actuando, está haciendo una actuación teatral de un guión que le escribieron, y eso quedó demostrado algunos segundos después, cuando otra periodista le hace una pregunta específicamente sobre esta verdadera tragedia de los femicidios, y el hombre primero agarró para el lado filosófico, con un nivel tremendo, ¿no? Como las nubes pasan y el azul queda, al cual se refería durante la campaña electoral, o medio al final, con que ¿Qué nivel era la edad del padre? Podemos morir de varias cosas. ¡Oh, Luis, sos brillante! Y después salió con esa barbaridad, porque fue una pregunta que no sé por qué se salió del guión, o la periodista todavía no es un poco más independiente, y es una preocupación actual de cualquier persona más o menos con los pies en la tierra en cualquier parte del mundo, la cantidad de femicidios, y el tipo sale con eso de que era una consecuencia por el encierro, por el tener que convivir, por la cuarentena. Es algo que no voy a, porque todo el pueblo uruguayo lo sabe, o sea, a ahondar en esto, pero ahí está el claro demostrativo de cómo piensan estas cabecitas cuando se revelan en realidad lo que son. Después baboseó primero con una periodista en forma machista y por donde se quiera, usando su postura de soberano, y después a los pocos segundos se sale con esa barbaridad.
En una entrevista donde los demás ministros, por supuesto, no abrieron la boca, porque si abren la boca dos, si abre la boca él y un ministro, ahí ya surge una contradicción. Si abren la boca 3 o 4, bueno, uno va a decir una cosa y otra. Y entonces solo él habla. No tiene, como no tenía la información de cuántos habían internado en CTI, no tuvo más remedio que dejar de decir 2 palabras al ministro de Salud Pública y después siguió hablando él. Lo menos posible. Y después se fueron. Y ahí después se fueron como que hubiesen hecho una extensa conferencia de prensa. Y ahí quiero referirme brevemente, lo más que pueda, al periodismo. Porque yo he visto varias entrevistas, en algún momento ellos medio que suspendieron las conferencias de prensa y iban algunos personajes del gobierno a los canales de televisión. Y siguen yendo. Y ahí es realmente un escándalo ver cómo levantan centro todo el tiempo, cómo les tienden alfombras para que digan lo que les sirve decir. Ayer cuando terminó la conferencia de prensa, no sé si sin querer alguien se refirió a una pequeña falla que había tenido, de las tantas que había tenido este chiquilín, y el comentarista que estaba con el notero que estaba ahí, pasó como un minuto hablando y explicando por qué no hablaban todos, defendiendo la postura o sea, ni siquiera disimuló en su afán de defender un periodista. Y después te hablan en prensa independiente. Nadie se le ocurrió, cuando dijo, por ejemplo, lo de cuando alguien le preguntó sobre qué iba a hacer la policía en la calle, ante el tema de que si iban a llevar preso a alguien, dijo, ¿qué? ¿Ustedes pretenden que yo mande preso o ante un juez a alguien que se anda ganando el pan de cada día en la calle? Ya lo hizo este hombre. Ya lo hizo. Lo hizo, fue lo primero que hizo. Y si no que venga aquí a hacer malabarismo en el semáforo. Sí. ¿Qué andaba haciendo? O que venga, o que esté en una plaza o en el Parque Oriental. Que venga a ver qué le hace la policía. Si lo deja hacer malabarismo, si lo deja ganarse el pan del día. La cuestión es que como no quieren darle el sustento a esa gente. A eso vamos a ir. Hacen esta jugada en la que él dice, ¿cómo no los voy a dejar que se ganen la vida? Claro, pero le da la orden para que los lleven presos o los presionen para que salgan. Pero además de su lugar decir esto, Wilder, en un momento en que alguien sale a la calle, yo me pongo en un lugar donde yo trabajo todo el día en un taller, pero alguien salga a la calle a vender medias, a instalar un puestito de venta de algo, a juntar cartones para el reciclaje, si no hay nada en la calle. ¿A quién le va a vender una persona que en este momento se suba a un ómnibus a vender? ¿A quién le va a vender a una persona que circulaba por los comercios vendiéndole comida a los vendedores, por ejemplo? A los empleados de las tiendas, de los comercios. ¿A quién le va a vender qué? Alguien que sale a requechar todos los días para pagar la olla en la calle. Y estos hipócritas, porque no hay otra forma, tanto del gobierno como de la prensa, son incapaces, después, cuando analizan eso. Está bien que en la conferencia de prensa no se pueda repreguntar, pero cuando analizan después, Wilder, no sean capaces de mencionar estas cosas, o en una entrevista cuando van al canal, repreguntar un poquito, cuestionarlos. ¿Los periodistas? Sí. Pero Carlitos, la pregunta esta viene después de una semana o 10 días de un silencio absoluto de los medios de prensa, que antes de que asumiera el Luisito, estaban todos los días con
con los femicidios y los asesinatos. Hoy ves en las redes los comentarios que hay en ese sentido. Ahora, ¿por qué no les preguntan? Y es por lo que vos decís. O sea, los medios de prensa que son parte de este sistema no están autorizados a hacer ese tipo de preguntas. Tuvieron que pasar todos estos días para que una periodista, tal vez de un medio más independiente, como vos decís, pudiera hacer esa pregunta y sacarlo del guión. Ahora, digámosle a nuestros internautas que registren esta situación, porque el coronavirus va a pasar, y veamos qué dice este presidente cuando pase el coronavirus, cuando pase la cuarentena, cuando volvamos a estar nuevamente en posibilidad de salir de nuestras casas, interactuar con la sociedad. ¿Qué va a decir con los femicidios? Porque lamentablemente los femicidios van a seguir hasta que no cambiemos la sociedad, hasta que la sociedad sea otra, a través de un trabajo enorme que hay que hacer, que parte desde la educación patriarcal. Cuando hablo de educación hablo de allá de 4 o 5 años para adelante de edad, cuando empecemos a cambiar toda esa situación. Veamos qué va a decir. ¿A quién le va a echar la culpa? Si ahora le echó la culpa a la cuarentena, ¿a quién le va a echar la culpa con los lamentables femicidios que ojalá que no queremos ninguno de nosotros? Pero lo que está sucediendo es que es muy posible que los femicidios sigan. ¿A quién le va a echar la culpa? ¿A las estrellas? ¿Al sol? ¿A quién le va a echar la culpa? Y es por eso la gran incapacidad política que tiene, porque esta pregunta hecha por la periodista a un Jorge Valle no iba a tener esa contestación, a un Sanguinetti tampoco le iba a tener esa contestación, tampoco la iba a tener con un Tabaré Vázquez. ¿Por qué? Porque... por lo menos cerebro tienen. Bueno, estaba por ahí va. Volviendo brevemente a lo de los periodistas, está bien que son funcionarios, que son personas que dependen de que el patrón, pero de que el patrón los acepte en el medio de prensa, tienen que hacerle los mandados, pero a veces uno tiene la impresión que ideológicamente también piensan así. Son como mercenarios a sueldo, asesinos a sueldo de la verdad, no solo por lo que mienten o ayudan a mentir, sino por lo que dejan de decir, por aquellas cosas que entierran todos los días y hacen desaparecer. No solo son mercenarios a servicio de la mentira, sino que son enterradores de las verdades que no les sirven a sus empresas, a sus empresarios, a sus patrones que se divulguen, a la clase social que gobierna. Y bueno, ese es el papel que cumplen, y nosotros desde nuestra humilde posición acá, de nuestro humilde programa, lo que queremos, no que la gente no lo sepa, pero aportar como a nosotros nos aportan insumos todos los días, a través de nuestros amigos en internet, simplemente un programa para unificar, para que todos tengan acceso a tan variadas opiniones, más o menos, de gente. Yo me asombro de ver cómo hay gente que piensa, que tiene mucha capacidad de pensar, que nos informan todos los días desde las redes sociales, que hacen aportes brillantes, que escriben cosas en sus muros, en Facebook, que son, claro que están los de los otros, pero escriben cosas brillantes, que nos abren los ojos todos los días. Acá no hay crack, ni Wilder ni yo somos ningunos crack. Ojalá tuviéramos esa facilidad. Las mujeres, Wilder, sí. Lo que nos están enseñando las compañeras mujeres con su lucha en este momento. Ojalá los hombres aprendiéramos, tuviéramos la capacidad de lucha y la decisión de lucha
que han tenido en los últimos años. Yo tengo mucha esperanza que esto vaya cambiando. Esto va a cambiar el modelo de familia, esto va a cambiar la concepción que tenemos hasta hoy. Aquello que, otra vez las referencias históricas, pero aquello que en la Revolución Rusa de 1905 primero y 1917 después, ya las mujeres habían logrado terminar con ese concepto de familia que después siguió y ese machismo y esa... y las mujeres están teniendo un protagonismo en este momento. Y a mí me asombra ver cómo a veces algunos compañeros de izquierda pretenden hacer entender que lo principal es la otra lucha. No, no es que sea lo principal o no principal, son luchas que tienen que ir juntas. Si no aprovechamos eso, es por si los hombres no aprovechan esta lección que nos están dando las mujeres, es por nuestra incapacidad. No es una cosa contradictoria con la otra. Al contrario, es un ejemplo que tenemos que seguir todos los trabajadores. Y sumarnos nosotros a esa lucha y tener la capacidad junto con los compañeros de llevar al tema de clase, de llevarlo a la lucha de clase. Una cosa no, son las malditas falsas contradicciones que nos meten en la cabeza desde siempre. Hay un montón de cosas que consideramos contradicciones, que nos enseñaron, calidad o cantidad, por ejemplo, por decir algo muy sencillo. No es contradictoria una cosa con la otra. Vos podés tener cantidad y calidad. Entonces, este tipo de cosas son importantes que los compañeros nos sigan aportando material, nos sigan enseñando, para que nosotros luego podamos ser humildemente los transmisores, a través de este espacio y a través de cuando hablamos con la gente y ese intercambio, que ellos también se comuniquen, es lo fundamental. Volviendo a remarcar, aún siendo insistente, el afán de usar el lenguaje más simple y accesible que podamos usar. Y por último, hay una cosa que me preocupa, Wilder, que es el tema de la declaración de esencialidad, la declaración de la cuarentena por ley de obligatoria. Porque hay muchos compañeros que tienen un concepto, no digo equivocado, pero no total del porqué de esta reivindicación. Bien. Pero antes de ir a eso, déjame sumar unos puntitos a la apreciación sobre la mujer. Carlitos, no va a existir nunca el socialismo si no están las mujeres. O sea, no hay socialismo si no están las mujeres. Y eso quedó expresado en todos los movimientos revolucionarios por el socialismo en cualquier parte del mundo. Y deberíamos de aprender, y hay poca literatura en ese sentido, hay poca literatura, la poca que hay es buena, pero tendríamos que llegar a esa literatura. No va a haber socialismo si no es con las mujeres. Las mujeres le aportan a la lucha por las reivindicaciones sociales, sin llegar al socialismo, a las reivindicaciones sociales, le aportan mucho desde su mirada femenina, de su mirada de género, desde su mirada de género, claro, muchas veces con mayor decisión. Pero ha habido una preocupación enorme, y por algo ha habido una preocupación enorme de mantener al género femenino de un montón de cosas que han convulsionado el mundo. O sea, fueron, una vez que la revolución rusa ganó, fueron cada vez socavadas sus posibilidades de participar. La española, en la revolución. Lo primero que hizo fue desarmarlas y mandarlas literalmente a la cocina y a procrear hijos. Si habrá cosas que ya están ahí y que habría que reflotar y poner de vuelta arriba del tapete en lo que tiene que ver con la mujer. Bueno, vayamos a lo...
sin querer avivar giles. Yo me acuerdo algunas charlas que tenía con un compañero ya fallecido, Hugo Cores, ¿te acordás? Hugo. Sí, él, un profesor de historia, fue legislador, fue preso político uruguayo, pero fue preso en Argentina, de los pocos que se salvó de la automotora Sorletti. Y me contaba, él escribía sobre historia, y me contaba una vez lo difícil que era en ese momento, yo te hablo de 20 años atrás, mucho más. 20 y pico. 20 y pico. Casi 30. Me hablaba de lo difícil que era en ese momento publicar un libro de historia, que las editoriales, y él no sabía por qué, estaban solamente abiertas para el tema de la mujer. Y yo ahora a veces me acuerdo de esas charlas y digo, si esa fue una jugada de la burguesía para dividir al movimiento reivindicativo, obrero, le erraron y le erraron fea, porque con esa conciencia que han tenido, con esa lucha, con esa unidad que han tenido las mujeres, sabiendo si ellas nos permiten participar a su lado, va a ser esencial para los cambios con los cuales soñamos. Pero por último, antes que se vaya el tiempo, Wilder, me quiero referir específicamente a esto. ¿Por qué le exigimos al gobierno, al Poder Ejecutivo, que decrete la cuarentena obligatoria? Y algunos compañeros, he visto algunos comentarios, que dicen, ¿para qué queremos obligatoriedad? Que después van a salir los milicos a la calle a controlar, que nos van a obligar, que para qué si tenemos la conciencia necesaria para hacerlo por voluntad propia. Es que somos todos inconscientes, que no somos capaces de hacer una cuarentena. No se trata de eso, compañero. Se trata que al declarar la cuarentena obligatoria, el gobierno no tiene más remedio a hacer lo que está exigiendo en este momento el movimiento sindical uruguayo, que es asumir los gastos con lo básico de esa población que hoy no tiene sueldos, no tiene seguro de paro, no tiene cómo mantenerse en una cuarentena. Esta posición cómoda de la calle, de darle la libertad a la gente, no es más que una hipocresía más para que el Estado no tenga que gastar reservas con la gente, esta reserva que, como decimos, salió del lomo del trabajador y están ahí guardadas, porque las quieren seguir destinando a sus amigos, productores rurales, por la sequía, ahí no hay problema. No empezaron a fundir bancos todavía como el padre de él. Todas las medidas tienen que ver con las empresas, ninguna con los trabajadores. Nada, no empezaron a fundir bancos todavía. No nos olvidemos que y hoy cuando vos decías qué pretexto van a usar, qué disculpa van a tener cuando pase lo del coronavirus, me acuerdo que en la calle 1, en la calle Primero, hubo una sequía al principio de su gobierno y pasó los 5 años refiriéndose a la sequía como la causa de los problemas que no podía resolver. Y terminó su gobierno con la mitad del ministerio presa y la otra procesada, con las coimas más escandalosas con referencia a lo bancario. Fue un tipo que en ese momento decidió obligar a que los autos en Uruguay son episodios que en este momento me voy acordando, tuvieran un número impreso por una máquina especial en los vidrios, la gente más vieja se debe acordar, y resulta que para que el banco de seguro los asegurara. Y resulta que el único que tenía la máquina en el país, que la había importado un par de meses antes, era el hijo no me acuerdo el nombre, pero era el encargado del banco de seguro. O sea, los negociados más escandalosos, más a lo bruto, porque ni siquiera lo hacían delicadamente. Lo del banco comercial, lo del banco Pan de Azúcar, todo eso, fueron cosas escandalosas. Y por eso no fueron reelectos, pero ahora volvieron. Y según él, el fruto no cae lejos del árbol, ¿no? Fue lo que dijo. Sí.
Así que también debemos de tener cuidado, si el fruto no cae lejos del árbol, no nos olvidemos que hizo pomada todas las empresas del Estado. Él intentó sucatear, o sea, dejar hecha pomada a todas las empresas del Estado para poder venderlas, así diciendo de que ya no eran productivas. Ahí también los trabajadores lograron ponerse de pie y evitaron que ocurriera eso. Hoy una de las empresas tiene una calificación a nivel latinoamericano en los primeros lugares y a nivel mundial también en los primeros lugares. Antel. Pero vienen por eso y después vamos a seguir con los otros programas. Ahora quieren atacar ANCAP. Y la táctica es cuando tenés la sartén por el mango y tenés el gobierno, la táctica es la misma que usaron con los ferrocarriles. Tú sos un funcionario ferroviario. Lo que hacían con los trenes de pasajeros era ponerles horarios, desde el gobierno, poner horarios que no les sirviera a nadie para ir a trabajar ni para volver. Y en lo posible no cumplirlos al tener el material todo vetusto, tampoco se cumplían ni esos horarios. Y al poco tiempo argumentaban que el servicio de pasajeros daba pérdida. Lo mismo piensan hacer con ANCAP y con Antel. Hacer que los monopolios privados que con esta nueva ley se van a implantar como nunca en el Uruguay, de telefonía móvil, por ejemplo, y van a volver la telefonía móvil de Antel lo más ineficaz. Capaz que ahí tenemos una discrepancia, Carlito. Sí, en cuanto a volverla ineficaz. El capitalismo, tú lo decías en el programa con el que habíamos empezado convocatoria, que no hay, que el capitalismo ha aprendido mucho, que tiene mucha capacidad de aprendizaje. Les está dando más resultado otra cosa, Carlito: asociarse con las empresas del Estado y quedarse con el 51% de las acciones, siempre y cuando la empresa dé ganancia. No nos olvidemos que con la línea aérea uruguaya, Pluna y otros nombres que tuvo, la jugada era esa. O sea, yo me quedo con el 51% de las ganancias que dé. Si da pérdidas, son del Estado. El 49% de las acciones que la tiene el Estado es el que paga las pérdidas. O sea, capaz que ellos no vayan por ese ataque de quedarse absolutamente con todo, pero sí vienen por todas estas empresas que hacen caja todos los días. O sea, todos los días alguien va a pagar el consumo de luz, el de agua, pone combustible. Es lo que más les resulta a ellos. Antes no tenían ese interés, Carlitos, porque era importante prestarnos dinero, cobrarnos un interés, y eso era lo que le servía al capital. Hoy la guerra entre capitalistas es tan grande, tan tenaz, que están saliendo a hacer este tipo de cosas, como quedarse con acciones de las empresas del Estado. Y una cosa, que antes de cerrar esto, porque lo escuché hoy en un programa, seguimos hablando sobre el gasto del Estado. Hoy escuché un disparate tan grande. Con esto de bajarse los salarios, a uno de los panelistas le preocupaba que si se bajaban los salarios del Estado, iba a haber menos recaudación de impuestos. Es un disparate. Si se baja es porque ese dinero no lo va a gastar el Estado. Va a quedar adentro. Pero estamos tan engañados con que el Estado es tan devorador de economías, que estamos en eso. Y el gasto del Estado para los trabajadores, nos estamos dirigiendo a los trabajadores. El Estado es mentira, que es un Estado pesado y que eso le trae consecuencias negativas al país. Faltan funcionarios absolutamente, me atrevo a asegurar que genéricamente en todos los lugares del Estado, menos a nivel parlamentario, allí donde se mueven ellos.
faltan en todos lados. Hay empresas tercerizadas por toditos lados que salen muchísimo más caro que tener los funcionarios. Pero son de los amigos. Ah, bueno. Ahora vamos a se nos fue la hora. ¿Se nos fue la hora? Bien. Creo que ya más o menos tocamos todo. No te olvides que es una... Pero te robé tu no, señor. Momento. Por fin habló bastante usted. Bueno, aparte te tomaste, agarraste el tema, tu tema hoy, ¿no? Sí, me muevo... Y me pateó varias veces por abajo de la mesa. Me muevo mejor a veces en algunos temas. Muchas gracias entonces a todos los amigos y reiteramos, hay que cuidarse, no es un chiste lo de esta enfermedad, no por la enfermedad, ya lo han explicado los que entienden el tema, no por la enfermedad en sí, sino por lo rápida que es la expansión de esta enfermedad y fácilmente se pueden saturar los servicios de salud que tendrían que atender a todo el mundo al mismo tiempo. Con el tiempo, como decía Wilder, esto va a pasar y esperemos que hasta que aparezca otro virus, ya por lo menos con ya vayamos adquiriendo defensas con los años. Hay mucha ciencia, mucha gente muy capacitada trabajando como siempre ha trabajado, a pesar de la falta de incentivo de los estados a la ciencia. En estos momentos vemos cómo son estas son cuestiones de vida o muerte. Bueno, un aplauso entonces para los compañeros de la salud, que eso se exponen todos los días, y bueno, el agradecimiento a ellos y a los demás por estar ahí. Sí, que no hablamos, pero le vamos a dedicar en otro programa tal vez un ratito a hablar de los compañeros de la salud. Hay una cosa que se me pasó referirme, creo que no lo hablamos, es el hecho de cuando hablamos de la posibilidad de que los trabajadores tuvieran la posibilidad de hacer la distribución en el caso de que se entendiera así, que teníamos capacidad y organicidad para poder llevar adelante esa tarea. Decir que la tan criticada movilización de los compañeros del Zunca, ¿saben una cosa? El Zunca está llevando adelante en un hospital en Montevideo, no recuerdo el nombre ahora, la ampliación de un CTI. Por decisión de toditos los trabajadores de esa obra es la que continúa trabajando para poder ver la posibilidad de sacar esa ampliación lo más rápido posible, aún a costas del riesgo que tienen. Y antes de cerrar, aquellos compañeros que entiendan que esta puede ser una vía o un camino de poder llegar a poder comunicarnos con más gente, los invitamos a que compartan convocatoria para poder llegar a más gente. Y dos cositas más, bien chiquitas. Carlitos es una persona que ha trabajado toda su vida en electrónica y ha hecho una oferta que es que está dispuesto a reparar lo que le van a tener que suministrar es el material, el dinero que se gasta en el material, a los respiradores que estén con problemas acá en Rivera o en Santana de Libramento. O sea, es otra cuestión solidaria que hay que entender. Esto arranca, Wilder, y quiero aclarar para que esto arranca de alguien que... Porque vos sos humilde y no lo decís. Convocaba el otro día, sí, pero yo no tengo la especialidad en electromedicina. Lo que me ofrecí es aportar dentro de mis humildes conocimientos como trabajador de la electrónica toda la vida, hacer parte de algún equipo de técnicos y personas, electricistas, electromecánicos, dispuesto a aportar en lo que pueda en organización, en la participación en alguna brigada porque de reparación de equipos, porque tengo entendido que hay muchos equipos guardados por ahí con defectos.
Y creo yo que muchas veces esos equipos son iguales, del mismo modelo, de la misma marca, que se pueda quizás de 10 que están tirados recuperar 2 o 3 y mientras se espera material para los demás. O sea, el ofrecimiento simplemente en el sentido de aportar lo que uno pueda para ayudar en estas circunstancias, nada más. Es eso. Bien, por ahí va gente. Así que el que entienda que esto es importante, que llegue a otros lugares, vamos a compartir, vamos a tratar de ampliar la cuestión de poder llegar a la mayor cantidad de gente, si así lo entienden ustedes. Chao. Chao.